Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Y en esta ocasión quiero retomar un tema que lo había dejado, bueno, no retomar, sino a propósito de un tema anterior. Hay un episodio, corra a escucharlo, por favor, auto haciéndome publicidad. Hay un episodio donde yo hablaba del Certamen Nacional de Cultura. Y a propósito de ese episodio, donde yo comparaba las encuadernaciones de los libros que se publicaban, los ganadores de ese concurso, que rivalizaban las encuadernaciones con ediciones tan originales y pulcras como las de la editorial Gredos. Si usted compara de los libros del Certamen Nacional de Cultura con los libros publicados por la editorial Gredos de los años 60, específicamente, evidentemente, esas ediciones de los años 60, notará que no tenemos nada que envidiarle. Y a propósito de eso, que lo dije en ese episodio, me quedé pensando, o sea, he pasado varios días pensando en ello y yo digo, bueno, pero ¿y si aprendimos de España específicamente a encuadernar en ese nivel, o sea, a la altura de las circunstancias? O sea, eh, bueno, usted me entiende, lograr ese nivel de encuadernación no pudo haber sido como generación espontánea, sino que tuvo que existir un maestro, alguien de quien tuviéramos que aprender esos modos, esas técnicas, esas maneras especializadas de encuadernación, porque las ediciones del Certamen Nacional de Cultura tienen cosidos especializados, el gramaje del papel es especial, el tipo de impresión en particular, las cajas que se usaron de hierro, de linotipo, los motivos, todo era de primer nivel, al menos para su época. Y es más, la mayoría de esos libros fueron hechos en materiales relativamente perdurables, al menos de mi parte, todas las ediciones que tengo de esa época siguen intactas. Entonces me puse a atar cabos y lo que voy a decir es meramente una especulación, y tengo la impresión, por la cuestión de los años, que uno de los mejores encuadernadores del mundo que vino a El Salvador tuvo que haber, no, tuvo que haber enseñado, tuvo que haber capacitado a toda una generación de encuadernadores, sobre todo quienes trabajaban en la imprenta nacional, que en aquel entonces la dirigía el señor Ricardo Ketglas. Hablamos de 1953-1954. Si no me equivoco, fue en los años de don Óscar Osorio y también del señor Lemus. O sea, bueno, no tiene que haber sido del señor Óscar Osorio, porque el señor Lemus ya viene en los 60, ¿verdad? Entonces, es el general Osorio, supongo, no recuerdo el grado militar que él tenía, pero fue presidente de El Salvador. Fue él quien trajo al encuadernador, a uno de los mejores del mundo, también experto en papeles, en pintar papeles, al engrudo, don Antolín Palomino Olaya. Don Antolín Palomino Olaya es un encuadernador español. Como repito, fue uno de los mejores del mundo, comparable a los grandes encuadernadores franceses como, no sé, Monique Mathieu, Alain Dubachel, Jean de Gonnet, o quiero Georges Cretet, Paul Bonnet. Igual podríamos mencionar alemanes o no sé, se me ocurre ahorita Philip Smith, que es uno de los mejores encuadernadores ingleses. O bueno, España igual tiene a don Emilio Brugalla, a don José Galván, don Ramón Gómez Herrera, igual Santiago Brugalla. O sea, España también tiene toda una generación de encuadernadores de primer orden, y se debe principalmente, evidentemente, a una herencia de larga data que viene desde aquellos encuadernadores árabes que decoraban los libros con una gran cantidad de motivos mudéjares y todo lo demás. Don Antolín Palomino Olaya, por traspaso generacional, es heredero de todos esos conocimientos y técnicas. De hecho, fue uno de los más grandes bibliófilos de su tiempo. Y pues también se hizo de uno de los más grandes talleres de su época. O sea, creo que, si no recuerdo mal el dato, el taller de don Antolín Palomino Olaya terminó en el Ayuntamiento de Madrid, es decir, todos sus hierros, todas las herramientas. O sea, él tuvo uno de los talleres más completos de los que se tenga noticia, superado, creo yo, solo por otro encuadernador español, que era un tipo que importaba los linotipos, las cajas, todo. Mire, no podría hacerle las mejores descripciones sobre cómo funciona la encuadernación. Valdría más la pena de que usted investigara en un documental por su cuenta. Pero ciertamente la encuadernación requiere y comporta cierto nivel de especialización más inusitado de lo que uno se imagina. Usted tome, por ejemplo, su Biblia, si la tiene, sobre todo. Se me ocurre la Biblia porque usualmente en toda casa hay una Biblia, o es usual que en la mayoría de casas que tienen, tal vez no tienen libros, pero tienen una Biblia. Y si usted ve su Biblia en esa página ultra fina, doble columna, con letra Old Book o Times New Roman, dependiendo de la versión o la edición,
usted va a ver que es un trabajo bien logrado, es un trabajo bien hecho. La Biblia, y usted debe de saberlo, por si no lo sabe, pues ahora se lo estoy comentando, es un libro bien subsidiado, es un libro con tal nivel de especialización en encuadernación que si se vendiera, si ese libro en lugar de contener el texto de la Biblia contuviera, qué sé yo, el Quijote o los hermanos Karamazov, y estuviera tal cual, con los mismos materiales, página ultrafina, empastado, cosido, con los motivos dorados en los cantos, las letras doradas en la portada, ¿me entiende? Eh, Ese libro le podría costar 150 o $200, tal cual, así, con la misma encuadernación, con el mismo diseño, sin mayor especialización. Ahora bien, el nivel de encuadernación artística que hacía don Antolín Palomino Olaya es una cosa que estaba cotizado a nivel mundial, aunque usted no lo crea. Bueno, como le he comentado en otras ocasiones, hay todo un mundillo en la encuadernación, y en el mundillo de la encuadernación los coleccionistas de libros hechos por los mejores encuadernadores se les dice bibliófilos. Son personas que conocen y comprenden lo que cuesta esto. O sea, uno se imagina, o corrientemente, por lo usual, se imagina que un libro es solo pegar páginas y ponerle la pasta. Digamos que ese proceso lo puede realizar una máquina, y a eso se le conoce como encuadernación rústica, así se le llama, que es una encuadernación provisional, una encuadernación para salir del paso y que usualmente no es perdurable. Mientras que una encuadernación especializada requiere técnicas de costura, requiere medir los cartones, o sea, requiere, hay toda una serie de técnicas que se requiere para que ésta funcione. O sea, las características es que se mide el grueso de los cartones, se mide el gramaje del papel, se mide el tipo de impresión que se va a hacer encima, se piensa en la caja de las letras, en los linotipos, en los motivos, si él va a llevar motivos en la orilla, ribeteados. Se piensa hasta se miden hasta los cortes que se van a hacer, o sea, se adaptan las guardas. Todo en un libro está fríamente calculado y se ha hecho con una gran limpieza y pulcritud. Manos totalmente expertas y pacientes deben encargarse de cada uno de esos procesos. Y Antolín Palomino Olaya había elevado ese oficio menor, si se le podría llamar de alguna manera, un oficio artístico bastante menor, un oficio de artesano básicamente, lo había elevado a un grado de dignidad que, bueno, ¿cómo decirle? Cuando él tenía apenas, si no recuerdo mal el dato, unos 24 o 25 años, a él se le encargó un libro del famoso historiador Gil González Dávila, un historiador del siglo XVI. Se le encargó que restaurara una primera edición. Don Antolín Palomino Olaya, con una receta que ahora la desconocemos porque era un hombre, hay que decirlo, perdón por el paréntesis, pero don Antolín Palomino Olaya era tan celoso con su trabajo que era la clase de persona que tapaba con un trapo toda la parte de su estudio, con una inmensa sábana, digamos, para que nadie viera sus procesos, que nadie los conociera. Él en algún momento de su vida dijo que él jamás iba a hacer escuela en España porque él decía que España no le había dado nada, ¿va? O sea, él fue de esa clase de personas que de los 13 años trabajó, lo agarró la guerra, tuvo que vivir todo este proceso de la guerra civil de España, y de manera pragmática él estuvo a favor del régimen, repito, de manera pragmática, porque cuando la pobreza le alcanzó todas partes, a él le compraban sus encuadernaciones y él de eso vivía. Y luego sus encuadernaciones llegaron a ser tan buenas que oficiales, militares, incluso el mismísimo Franco, el mismísimo general Franco, compraba sus encuadernaciones. Y eso era lo que iba a destacar, que cuando él tenía 20 y tantos años le encargan una primera edición del historiador Gil González Dávila, que se conoce como Teatro Eclesiástico de España. Es un libro que se publicó allá por 1618. Le encargan a don Antolín Palomino Olaya la restauración de este libro, y él, con una receta que ahora desconocemos, lavó el libro, lo restauró, es decir, desacidificó las páginas, las restauró a un nivel totalmente aceptable, recortó los cantos a modo de dejarlo totalmente emparejado, le hizo una encuadernación bellísima y especializada. Y ese libro tenía un valor en aquel entonces de unas 120,000 pesetas. Ahora habría que hacer el cálculo de dólares y sería una barbaridad, o sea, una cosa exagerada. A tal punto se le dio el valor que nadie en España pudo pagarlo. O sea, ni siquiera la persona que lo había encargado se dio cuenta de que no podía pagar por todo el material que se había gastado, todo lo que se había hecho en relación con ese libro. Así que ese libro pasó de mano en mano, se vendió y se vendió, y si alguien conoce la historia que me corrija la plana. Y ese libro, hablo de allá por los años 30, llegó a manos de Adolfo Hitler.
Pues ya ve, Hitler también tenía gustos muy sofisticados en relación con los libros. Pero, mucho le podemos achacar a los militares, pero algunos de ellos podían llegar a tener un gran gusto. Y en este caso, el Führer le encantó tanto la restauración de un libro de esa época que lo compró. Llegó a las manos de él. Y la fama de Antolín Palomino Olaya, como una gota que se tira en el agua y va dejando su onda expansiva, pues la fama de él fue creciendo por todas partes. De repente le delegaban a hacer encuadernaciones especializadas y artísticas para mandatarios que llegaban a visitar España. Ahí así fue como el presidente de El Salvador, el señor Óscar Osorio, conoció las encuadernaciones de don Antolín, porque en una visita que hizo él a España le regalaron la Constitución de El Salvador con los motivos, con varios motivos salvadoreños, entre ellos también el escudo nacional en un tamaño considerable, y era una encuadernación bellísima de la Constitución de la República Salvadoreña. O sea, fue un regalo mandado a hacer solo por eso. Entonces don Óscar Osorio quedó tan impactado, quedó tan encantado con eso, que convenció a don Antolín Palomino Olaya para que viniera a El Salvador a enseñar a encuadernadores de la imprenta nacional a realizar un trabajo similar. Y así fue como se lo trajo durante casi los 2 años, pero digamos que fue un año y algo. Bien interesante si lo piensa, porque don Antolín Palomino Olaya decide no hacer escuelita en España, y sin embargo decide que sí, viene a un país tan X, yo amo mi país y lo que sea, pero un país X y random, digamos, en relación de la visión que él podría tener del mundo. Quizás ni sabía que era El Salvador, pero le dicen venga El Salvador y se viene, ¿va? Y durante un año y tanto le enseña a toda una generación de encuadernadores todo el arte y su conocimiento, al menos con el libro de ejemplo que trabajaron, que en este caso hicieron una edición de 100 ejemplares encuadernados en piel con motivos dorados y todo lo demás, una encuadernación totalmente lujosa de la Constitución de la República. Sería interesante si usted conoce a alguien que tenga un ejemplar de esos que date de los años 50. Obviamente la Constitución debe ser de principios del siglo XX o del siglo XIX, no estoy seguro. No recuerdo cuándo se había reformado la Constitución, no tengo el dato histórico a la mano en este momento. Pero supongo yo que era la Constitución de los años 30 o 40 o una cosa así, no sé. Pero si usted conoce a alguien que deba tener una de esas encuadernaciones, de seguro vale muchísimo. O sea, esa Constitución de la República del año 54-55, supongo, encuadernada por don Antolín Palomino Olaya o los alumnos de él. Debo añadir a todo esto que las encuadernaciones artísticas de don Palomino Olaya se exhiben en museos, o sea, incluso si no me equivoco, en Francia hay una exposición permanente del Rey Louvre, no sé qué, que es como una especie de salón de la fama de los encuadernadores, lo crea o no, o sea, como le repito, hay todo un mundillo relacionado con eso. Y además, sus libros, hay un mercado específico que compran sus ediciones, sus encuadernaciones, y valen miles de dólares. O sea, encuadernaciones de don Antolín Palomino Olaya las recibieron escritores bibliófilos como don Jacinto Benavente o bueno, se me ha ido el nombre de este escritor británico que también le compraba sus encuadernaciones. También se las compraba, como creo que no sé si ya lo había mencionado, el Papa, también el mismo general Franco, presidentes de diferentes países, incluso no recuerdo qué presidente de la URSS le compraba también encuadernaciones. Y de ahí, evidentemente, millonarios de España, gente con acceso a libros de primeras ediciones, libros de colección, básicamente, o sea, cosa a la que los simples mortales no tenemos acceso. Y una gran diferencia, porque usted puede tomar 2 libros, una encuadernación de don Antolín Palomino Olaya y la encuadernación industrial de su preferencia, y tal vez en principio, a primera vista, no se ve absolutamente nada, pero usted toca los libros en diferentes momentos, los abre, toca las guardas, toca sus pastas, toca la pulcritud y el alisado de todos los procesos, la exactitud de manos que tal vez se tomaron 20, 25 días en dejar cada detalle con una gran pulcritud, y ahí usted se va a dar cuenta del valor artístico que eso puede tener. Si usted busca las encuadernaciones de don Antolín Palomino Olaya en Google, va a ver que hay de toda clase. La mayoría no son tan llamativas, podría decirse, parecen de una gran simplicidad, pero en realidad hay un gran trabajo de fondo. O sea,
las costuras de él eran de libros 100% prensados. Él se tomaba las molestias, él podía pasar hasta 4 o 5 días prensando un libro hasta que agarrara en la forma que él quería. O sea, él creaba, cada encuadernación que él creaba, él era una especie de Michael Jordan de la encuadernación. Cada encuadernación que él creaba, él sabía que tenía que ser de un libro que debe durar para siempre. O sea, imagínese que hasta tenía una receta para lavar los libros, lavar las páginas y secarlas y dejarlas desacidificadas, dejarlas nítidas para una duración permanente. Entonces, en fin, se me ocurría, no sé, pensé relacionarlo de alguna manera. Tiene esa generación de encuadernadores de la Imprenta Nacional, esos que se encargaron luego con los años, hasta los años 70, de sacar todos los libros ganadores del Certamen Nacional de Cultura con encuadernaciones tan lujosas y tan perdurables. Tienen, por fuerza, se me ocurre, estoy especulando, tienen que haber sido alumnos de don Antolín Palomino Olaya. Es la única forma de explicarse por qué toda esa generación de encuadernadores fueron tan excelentes e hicieron un trabajo de primer orden tan extraordinario. Sería fantástico, lástima que yo no conozco a nadie, pero sería fantástico conocer algún encuadernador de esa generación, a alguien que haya estado en aquella época, alguien que nos pueda contar de primera mano ese testimonio y que en el mundo de la edición, que hace falta una historia de la industria editorial en El Salvador, y falta una historia de la imprenta, debe haber una historia de la imprenta nacional, por supuesto, pero yo digo de la imprenta, de la impresión, de los impresores en El Salvador, y ahí se incluiría un capítulo de nuestros grandes encuadernadores. Tiene que existir alguien que pueda contarnos todavía ese último testimonio. Sería maravilloso poder recopilarlo. Al menos yo, Edwin González, a título personal, me ofrecería escribir la historia de esa persona gratuitamente, porque resulta que también tengo afición a la encuadernación. De hecho, en algún tiempo eso también me dio de comer. Por supuesto, yo no tengo ninguna dote artística. Yo hacía encuadernaciones meramente provisionales y utilitarias, y las hacía súper económicas, con materiales sencillos, nada que comportara mayor sofisticación, dado que tampoco me logré hacer de un taller. Pero en fin, si ha llegado hasta aquí, le agradezco mucho la atención prestada. Espero que me pueda acompañar en el siguiente episodio. De nuevo, muchísimas gracias y hasta pronto.